quiero hablaros de la obediencia. Eso de obedecer. Eso a la sociedad moderna. Yo hago lo que yo quiero. Y a mí nadie me tiene que decir. Y hay incluso filosofías de confía en ti mismo. Fíjate, Eva confió un montón en sí misma y Adán también, cuando comieron del árbol de la fruta del bien y del mal, que no sé por qué sacan que tiene que ser una manzana. El pobre manzano, con lo buenas que están las manzanas, se ha llevado toda la... y la tarta de manzana, ¿verdad, Joe? Que está muy buena. Y supongo que dentro de poco dirán que es pecaminosa la tarta, porque... Pero bueno, eso da a entender lo que es el mundo. Pero aunque el mundo, digamos, desprecie la obediencia, la obediencia es clave, es importantísimo. Y abarca muchos aspectos y yo sé que no es fácil obedecer porque sobre todo no siempre estamos de acuerdo con aquello. Pero si hay algo clave que el propio Cristo, porque de Cristo sacamos muchas cosas, y es curioso cómo, y ahí mostramos ya nuestra parcialidad, cómo cada uno de nosotros cuando lee el Evangelio se fija en algo, ¿no? Y hay una canción en español que a mí, pues, aunque la música sea bonita y tal, pero no me gusta nada, que dice, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Es decir, yo me quedo con el Cristo de los milagros, el Cristo de poder, pero el Cristo colgado en el madero, ese no. Y a mí, ya digo, como conozco lo que dice la palabra de Dios, no me gusta nada esa canción por el significado. Y aparte porque también muestra algo importante, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces en la propia iglesia se da esto. A Cristo se le puede coger a cachitos, es decir, yo me quedo con esta parte de Cristo que es la que me gusta, pero la demás no. O a Cristo lo tengo que coger tal como Él se presenta, con todo lo que ello implica. Una de las cosas que son palabras de Cristo, del propio Cristo, que nos dice, aprended de mí, que soy qué. ¿Quién se acuerda de ese versículo? Que soy poderoso, que soy sabio. ¿Qué dice? ¿No os acordáis? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, fijaos qué diferencia entre lo que el mundo enseña y lo que Cristo enseña y cómo lo enseña. Y en otro sitio dice, yo sé, Padre, que tú siempre me oyes. No me acuerdo exactamente, pero viene a querer decir, ¿por qué? Porque yo hago tu voluntad. La enseñanza fundamental de Cristo
el centro de todo lo que Cristo hace y hizo sobre todo en los días en que pisó esta tierra y fue como uno de nosotros, un hombre más. De hecho, él se llamaba el Hijo del Hombre. Es la obediencia. Y la obediencia, como vuelvo a decir, tiene varios aspectos y normalmente la gente solo se suele fijar en que, hablemos claro porque me interesa que me entendáis, me interesa que captéis bien. La obediencia está hoy muy rechazada porque la obediencia implica que tú te vas a someter a lo que otro te dice. Vas a hacer caso y vas a dejar tu voluntad a un lado para hacer caso de lo que otro te dice. Y eso hoy en día, pues por eso choca tanto por la sociedad, porque Satanás lo que más utiliza es más. En esto también conviene matizar algo. A veces hay quien le echa toda la culpa a Satanás, pero Satanás lo único que puede hacer es tentarte. Si tú no le abres la puerta, Satanás te tienta, pero no pasa nada. El problema es que Satanás utiliza algo que tú ya tienes muy sensible, que es tu ego, tu yo. Entonces, Satanás apela mucho a tu yo y tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro. ¿Cómo le entra a Eva? Estudia bien incluso las palabras que utiliza. No, es que Dios sabe que si probáis de ese árbol, seréis como Él. Tú serás como Él y no le necesitarás. Serás independiente como Dios. Hay un grupo, José se acordará a lo mejor del nombre, que me hizo gracia, pero me agradó. Creo que son cantantes en Estados Unidos. Y sabéis que en el tema político hay lo que se llama la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Pues este grupo creo que sacaron una canción, ¿no, José? O algo así, que decía Declaración de Dependencia, en lugar de independencia, de dependencia de Dios, ¿no? Y haciendo un juego ahí de palabras, y me llamó la atención, pero me gustó, porque yo digo, sí, los cristianos tendríamos que hacer todos una declaración de dependencia de Cristo, de que todos dependemos del Señor, aleluya. Pero la obediencia es sumamente importante, porque sin la obediencia, y ya intento entrar más en el meollo, sin la obediencia no podremos llegar a la meta. Es decir, normalmente tomamos la obediencia como algo solamente, no digo que no lo incluya, pero como solamente moral. Es decir, si tú no obedeces los mandamientos de Dios, pues estás en pecado, te vienen cosas, te vienen castigos. Ahí estoy de acuerdo en parte porque además también esta imagen del Dios que te castiga como si estuviera con una vara ahí esperando a que tú cometas un fallo y ¡pum! Por malo, ¡pum! Por malo. No, esa imagen es totalmente falsa, porque Dios más bien, a mí, yo no sé a vosotros, a mí a veces se me cae la cara de vergüenza y le digo, Dios mío, digo, pero si soy indigno, ¿cómo puedes tener la misericordia que tienes conmigo? Con las veces que te fallo,
con las veces que meto la pata, con las veces que me equivoco. Yo no sé a ti, a mí hay veces que cuando percibo la misericordia de Dios, el trato de Dios, su amor, me da vergüenza. Me da vergüenza porque soy consciente de que no soy digno y Él está ahí. O sea, que esta imagen del Dios justiciero que está ahí, que no significa que Dios no haga justicia, pero no está con el palo. Aparte que el castigo de Dios, hermanos, yo cada vez lo veo más claro, Dios en realidad no castiga a nadie. Tú me dirás, no, Dios no castiga a nadie. En todo caso, habrá, y aún así lo dejo entre comillas, Dios sabe, cuando venga el día de la ira. Pero mientras Dios no castiga a nadie porque no tiene necesidad. ¿Tú sabes en qué consiste el castigo de Dios cuando tú haces algo que no tienes que hacer? Pues sí, es muy sencillo. Retira su misericordia y deja que tú recojas el fruto de lo que has hecho. Por eso dice que los listillos, los malos listillos de este mundo, se irán enredando, engañando y siendo engañados hasta que al final Satanás los lleva a la destrucción. Pero en realidad Dios no tiene que ir detrás tuya. Es más, en este mundo, tal como está y cómo avanza más, y los que ya peinamos canas, podemos hacer comparaciones de tiempos pasados y sin que antes desde luego fuera perfecto, pero tú no notas que el mundo cada vez se endurece más, que el mundo cada vez se vuelve más duro, más egoísta, más violento, en general hablo. ¿De dónde vendrá eso? Más abandonamos a Dios y más frutos recogemos de no tener a Dios en nuestras vidas. A mí no se me olvida debe de estar en internet, os recomiendo que si podéis la leáis. Le hicieron una entrevista a la hija de Billy Graham, bueno, a una de las hijas, no me acuerdo cuál, creo que era la mayor, me parece, o la segunda. Cuando lo de las Torres Gemelas, creo que fue, y le preguntaron que cómo era posible que si Dios era bueno y Dios estaba con nosotros, ¿por qué ha ocurrido esto? Y la hija de Billy Graham no se lo pensó, dijo, vamos a ver, hemos prohibido la oración en las escuelas, hemos prohibido la enseñanza de los mandamientos y las enseñanzas de Cristo a los niños. En los lugares públicos casi no está permitido casi ya ni hablar de Dios. Es decir, te da toda una lista, dice, hemos sacado a Dios de nuestra vida y ahora nos quejamos en por qué Dios permite esto. Qué hipocresía, ¿no? Y qué desfachatez, como diríamos en español. ¿Estás acusando a Dios cuando lo has quitado de tu vida? ¿Cuando no cuentas con Él? ¿De qué lo vas a acusar? Si precisamente lo que Él te ha dicho tú lo ignoras, no obedeces. Tendrías derecho a quejarte si haces lo que Dios te dice y los resultados que recoges son desastrosos. Pero si no, ¿de qué te quejas? Entonces, ¿veis con cuánta facilidad incluso hacemos algo que a mí me pone los pelos de punta? ¿Con qué facilidad el mundo juzga a Dios? Ya no solo es que no le obedece,
es que le juzga. Hay personas que yo creo que le dirían a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Pero qué chorrada. Entonces la obediencia, hermanos, es básica porque, vuelvo a decir, aunque incluye el tema moral y el tema de la ley y de las consecuencias, hoy no quiero hablar de eso. Hay algo, por lo menos en lo que respecta a la Iglesia, mucho más importante. Porque lo moral forma parte, es importante, pero es que Dios tiene algo más. Por ejemplo, como sabéis, mi hijo aprobó el otro día el carnet de conducir, ¿no? Estaba pegando botes allí cuando llegué a recogerlo. Se ve que le gustó aquello de aprobar. Pero antes de aprobar, tuvo ¿cuánto? Unas 40 clases, aproximadamente, bueno, por ahí. Y tuvo que ir haciendo caso de lo que le decía el profesor. Intenta cambiar así, suave, aguanta el embrague, dale un poquito al acelerador, mete la marcha, etcétera. Ten cuidado con las señales. Hay una cosa que me llamó la atención y me dijo el profe que por lo visto es algo común en todos los principiantes, y es que se suelen ir a la derecha. Y como no tengan cuidado, les roza cuando pasas por una calle estrecha que llevas 2 hileras de coche, pues le puedes dar al retrovisor o algo de esto, ¿no? Y claro, sí, ahora ha aprobado, ahora puede disfrutar del carnet, pero para poder disfrutar y para poder tener el carnet en su mano, ¿qué ha tenido que hacer antes? Si él no hubiera obedecido ni hubiera hecho caso de lo que el profe le dijo, ¿tendría el carnet ahora? Es decir, hay cosas en la vida para las que la propia lógica te dice que tienes que obedecer aunque no te guste. Porque vas a emprender cosas nuevas y no sabes ni a dónde vas, ni cómo va a ser, ni lo que tienes que usar, es decir, va a ser nuevo. Entonces, para adentrarte en esto, por lo menos tienes que hacer caso de alguien que sepa. ¿Qué pasa en la vida espiritual? En la vida espiritual sucede algo parecido, incluso mucho más profundo, y a veces puede ser mucho más complejo, porque tú vas a una vida, has entrado, como ha dicho aquí, ha pasado de muerte a vida. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Lo natural en tu vida era pecar, hacer cosas a tu antojo, tal. Eso era lo natural. Ahora, de buenas a primeras, el Señor toca tu corazón, tú te das cuenta de tu error y entras en una nueva vida. Bueno, pero esta vida, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive por fe, por ejemplo, cuando yo estoy acostumbrado a vivir por vista? ¿Cómo se vive con esperanza cuando yo estoy acostumbrado a estar desesperado por cualquier situación? ¿Cómo se vive con paz interior cuando yo estoy acostumbrado a estar estresado y pensando en 20 cosas a la vez y cómo las voy a solucionar? Es una nueva vida, con unas nuevas características. Aleluya. Pero luego hay una cosa, y este es el centro de lo que hoy no me quiero divagar mucho, porque a veces me vienen cosas, pero
¿Por qué he cogido este texto que alguno me dirá? Bueno, y todo esto que me estás contando, César, de la obediencia, ¿qué tiene que ver con el texto que hemos leído? Vamos a leer un par de versículos. ¿Dónde estaba? Aquí. 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Quédate con esta frase, y le muestra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor, en los días de su carne, digamos, cuando era como uno de nosotros, Él nos dice el mismo, y Él no miente, ¿no? No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. ¿Está escrito o no está escrito? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre le muestra las cosas que Él hace. Vamos a ver si me captáis bien la idea de lo que quiero decir. Porque además, si tienes un poco de vista espiritual, se nota hasta en la sociedad, en la decadencia. ¿Por qué una sociedad decae? Porque cuando la sociedad, en términos generales, vuelvo a decir, se aleja de Dios, pierde el contacto con Dios. ¿Qué le dice, por ejemplo, Dios a la iglesia de la Odisea? Eres tibio. Es decir, por perder el contacto conmigo, dejas de tener ese fuego, que en este caso yo lo quiero enfocar en la creatividad. Porque el único que crea es Dios. Nosotros no podemos crear nada. Pero Dios nos quiere dar de hecho, en cierto modo la tenemos, incluso aunque estemos caídos, el hombre crea cosas. Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero esa imagen y esa semejanza solo está bien cubierta y bien funcionando bien, podríamos decir así, si tú estás dependiendo de Dios para todo. Y lo que Cristo nos muestra es que Él como hombre se entregó a su Padre en todo. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Para que el Padre pudiera desarrollar en Él y a través de Él todo el plan de Dios. Y Dios tiene un plan con la Iglesia. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras y para una serie de cosas que Dios ya sabe. Y en otro sitio dice algo más gordo, que la Iglesia es la plenitud, atento a lo que dice, de aquel que todo lo llena en todos. Es decir, si añadimos además otro texto que nos dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, es una forma de vivir. Por eso digo que la obediencia es la clave. Y estamos, vuelvo a decir, en lo moral y nos olvidamos de lo fundamental. ¿Qué hace Cristo en Getsemaní antes de ir a la cruz? Padre, yo no quiero esta copa, pero yo sé la importancia. No se haga mi voluntad, se haga la tuya. Porque yo sé que detrás de esto, que es lo que dice Hebreos, y vemos como la palabra de Dios es perfecta, exacta y nunca se desdice de nada,
En Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, no por la cruz, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz, menospreció el oprobio y se dispuso a hacer el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por pagar simplemente nuestros pecados? No, porque de aquello iba a salir su amada, su compañera. Él no iba simplemente a pagar por nuestros pecados, él iba por algo más gordo, él iba a por su amada, a por aquellos que van a estar con él en la eternidad reinando con Cristo. Y además esta amada suya tiene unas características especiales, por eso, y aquí habría para hacer otros 3 o 4 sermones por lo menos, por eso, el otro día lo hablaba con tu hermano Pablo, en el Génesis nos dice que creó Dios al hombre, esto en español se lía un poco porque hombre a veces se entiende como varón, en el hebreo está más claro. El hombre, dice el Génesis, Dios creó al hombre, coma, o punto. Varón y hembra los creó. Es decir, el hombre es varón y hembra, porque Dios, para poder reflejar su imagen, necesita, si Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu, ¿una sola persona puede expresar toda la imagen de Dios? ¿Verdad que no? Necesitas al menos 2. Y si tú te fijas, cuando crea a Eva, le hace caer a Adán en un profundo sueño, coge materia de él, da igual, la costilla, algunos se vuelven locos ahí, ha cogido parte de Adán. ¿Qué significa eso? Que es de la misma naturaleza. Pero tú ves a Eva y ves a Adán, e incluso físicamente, a que no son iguales. ¿Por qué? Porque Eva tiene una función y Adán tiene otra. Pero las dos funciones reflejan la gloria de Dios. Entonces todo eso está implícito en la obra de Dios. Cuando Dios termine con la iglesia y Él diga, ya está Eva formada, la nueva Eva, ya está formada. Esa nueva Eva va a reflejar la gloria de Dios. Por eso nos dice también, en otro lado, que, y veis como todo cuadra, que la mujer es la gloria del varón y el varón la gloria de Cristo. Pero todo unido refleja la riqueza de Cristo, que en otro sitio, os voy a leer el otro texto, que está en 1 Corintios capítulo 15, dice, vamos a leer desde el 22, para que así nos da una perspectiva más. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y atención a lo que dice ahora. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas.
pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Creo que está muy claro a dónde nos quiere llevar el Señor. Es decir, nosotros podemos crear porque en nuestra comunión con Dios, Dios que es el que crea, lo hace a través de nosotros, pero nosotros por nosotros mismos, y esto me recuerda a otro texto, fuera de mí nada podéis hacer, sois como pámpanos. Entonces, nuestra función, nosotros podemos reflejar en definitiva, que es a lo que quiero ir para no divagar mucho más. Nosotros todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer solo en tanto en cuanto estamos en comunión plena con Cristo. Y para estar en comunión plena con Cristo y que fluya, que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en ti, necesita la obediencia. Si no le hacemos caso, nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vuelvo a decir, espero que se me entienda bien, no es solo la obediencia una cuestión moral, ay, tengo que obedecer y... No, yo te pediría que hoy te tomes la obediencia de una manera distinta. Yo te pediría que hoy vieras la obediencia como el instrumento que te permite crecer, madurar, avanzar y crear cosas en Dios. Tan es así que, como he dicho en el texto que hemos leído, o como dice el texto que hemos leído hoy, incluso el mismo Hijo de Dios, en los días de su carne, nos dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, pero si tú eres Dios, sí, eres Dios, pero como hombre y sujeto a esta naturaleza, para yo hacer algo, tengo que ver qué hace el Padre. Y el Padre me lo comunica porque le obedezco. Y como yo hago lo que Él quiere que yo haga, la comunión con mi Padre me permite recibir de Él, ver las cosas de Él y avanzar. Eso me permite moverme por fe, no necesito ver las cosas porque yo tengo plena confianza en mi Padre y entonces, incluso aunque no vea las últimas razones o me sienta mal, como en Getsemaní, por ciertas cosas, yo tengo confianza en Él. El amor de Él hacia mí es perfecto. Y por eso además, y termino con esto, Dios lo primero que hace es darte una prueba de su amor muriendo por ti en la cruz. Porque Él sabe también, y es lógico hasta cierto punto, que la obediencia ciega, sin una base, por eso nosotros somos testigos, es decir, alguien que ha experimentado algo, es una locura, Dios lo sabe. Por eso Dios no te da una filosofía ni te dice, no, Dios no te pide nada, primero, que Él no haya hecho ya, y segundo, que no te haya demostrado que Él es capaz de hacer y que Él va a estar contigo y que Él te va a ayudar. Entonces, puedes obedecer porque si tu confianza en el amor de Dios es plena, tú dices, bueno, vendrá lo que vendrá, pero yo sé que mi Dios no me va a dejar. Y más aún,
Si Dios tiene un plan conmigo, con mi vida, ¿va a dejar ese plan a media? Como dice en otro sitio el apóstol Pablo, si cuando erais inconversos, Dios murió por vosotros y os salvó, ahora que estáis convertidos, ahora que estáis con Él, Dios os va a abandonar. No tiene lógica. Es una tontería eso. Dios va a estar contigo a las duras y a las maduras. Por cierto, ¿no te recuerda esto a las promesas del matrimonio? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Ese es tu Dios. ¿Por qué el vínculo matrimonial tiene esas características? Porque el de Cristo y su Iglesia tiene esas características. Porque Dios es así. Porque Dios es fiel y verdadero. Aleluya.